los últimos acontecimientos, tenemos ya candidatura oficial del oficialismo, tenemos también algunos posibles candidatos que podrían emerger, pero sobre todo un Congreso que va a ser determinante en lo que pasa en estos meses previos a las elecciones y, por supuesto, en el próximo gobierno. Vamos a estar conversando de estos desafíos junto al diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Bárbara? Muchas gracias por la invitación. Todo ¿Cómo ve usted que está el ambiente, cómo permea lo que pasó en las primarias y el escenario actual en el Congreso? No, evidentemente, con un partido comunista que gana las primarias del oficialismo, se les ve más envalentonado y eso obviamente va a condicionar un poco el comportamiento del oficialismo. El Partido Comunista, sin lugar a duda, es el partido más disciplinado y cohesionado dentro de la fuerza oficialista y el día domingo le pusieron el pie encima a los socialistas y al Frente Amplio. Claramente, en lo que resta de gobierno van a ser ellos los que van a marcar la pauta. En general lo han hecho siempre, pero en lo que resta del gobierno va a ser mucho más claro que la música la va a poner el Partido Comunista y al menos desde el Congreso hemos visto cómo se llegaron mucho más empoderados o al menos el Frente Amplio muy disminuido. Ahora, ¿cómo se refleja eso en las discusiones, en los debates legislativos que tenemos en curso y los que vienen? No, yo creo que son sutilezas, difícil de poder explicar cuáles son, pero a nivel político claramente vamos a ver en los próximos días cómo se va a impulsar una agenda o se va a tratar de reivindicar ciertas cosas que el Partido Comunista ha tratado de impulsar. Estamos discutiendo, por ejemplo, el tema de la FES, del financiamiento del Fondo de la Educación Superior, y ese va a ser un tema que obviamente el Partido Comunista va a tratar de impulsar con mucha fuerza, independientemente de las razones que se esgriman. Ellos tienen una agenda y van a tratar de condicionar un poco la discusión. En materia de seguridad vamos a ver cómo se va a comportar ahora el denominado socialismo democrático. Nosotros vimos el día lunes cómo se votó el proyecto que en parte era impulsado por el gobierno para poder enfrentar la permisología y cómo el Partido Comunista, un gran opositor a este proyecto de ley, condicionó el voto del Frente Amplio y de la mitad del Partido Socialista. O sea, se negaron los comunistas y gran parte de la izquierda se negó. O sea, esto se salvó gracias a la oposición. Entonces vemos cómo va a ser esta tensión permanente y claramente esto va a condicionar el comportamiento de la fuerza oficialista. Ahora, ¿cómo puede influir la contienda presidencial? Porque vamos a tener una candidata del Partido Comunista que dice en realidad que no es del Partido Comunista, sino que es del oficialismo, ya, pero sabemos cuál es su partido. Entonces, cuando ella hable de seguridad y su partido rechace los proyectos de ley como el regla de uso de la fuerza que pide veto, por ejemplo, cuando hable de crecimiento económico y su partido haya rechazado el proyecto de permisología, ¿cómo puede incidir en eso? ¿Habrá un cambio en el Congreso para alinearse con ella? ¿Ella va a tener que cambiar el discurso? No, obviamente esto va a generar una tensión. A ver, lo primero es que claramente Janet Jara es una comunista recalcitrante. Desde los 14 años es militante del Partido Comunista y por mucho que quiera esconder su militancia, es marxista. Y por sus venas corre el marxismo. O sea, puede tratar de aparecer un poco más amistosa, menos estalinista, menos trotskista, pero sigue siendo marxista, leninista y adherir al Partido Comunista desde lo más profundo. La estética, el maquillaje no va a cambiar lo que ella cree y lo que va a impulsar teniendo el gobierno. Entonces, lo primero es despejar esa duda. Lo segundo es que obviamente esto va a condicionar y va a empoderar a los sectores más radicales del gobierno. Y claro, en proyectos como los proyectos de seguridad, donde ha habido una tensión permanente, donde la izquierda se ha opuesto a los proyectos que verdaderamente van a tener algún impacto, porque el gobierno hoy se afana y se jacta de haber aprobado más de 60 proyectos en materia de seguridad. La gran mayoría son mociones parlamentarias y que la verdad tienen bastante poco impacto. Pero en particular dos, que son creo los más relevantes, que es el proyecto de ley Nain Retamal y el contra usurpaciones, esos dos fueron en contra del gobierno y en contra de sus parlamentarios. En uno votaron decididamente en contra, la ministra Toá incluso dijo que era la ley de gatillo fácil, la ley Nain Retamal, y el segundo incluso lo vetaron. Es muy probable que frente a algún proyecto de verdadero impacto, que es lo que vamos a empezar a impulsar desde la Comisión de Seguridad, que el día de ayer fui electo presidente, bueno, claramente vamos a ver las verdaderas garras del Partido Comunista, donde nuevamente vamos a ver cómo se van a oponer a toda la agenda de seguridad y a cualquier iniciativa que verdaderamente refuerce el actuar de las policías, de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería y que endurezca la mano frente a la delincuencia. Por ejemplo, y perdona que me alargue un segundo, pero
pero el día miércoles comenzó la discusión para endurecer la responsabilidad penal adolescente. Y todos los discursos del Partido Comunista fueron en la línea de que era criminalizar la infancia. O sea, más de 3.000 delitos sexuales cometidos en el año 2023 fueron realizados por adolescentes, por menores de 18 años. Uno se pregunta, ellos que se jactan de ser feministas, ¿qué le van a decir a esas mujeres violadas por menores de edad? ¿Que eran unos angelitos esos desgraciados? ¿Son malnacidos? Bueno, ellos dicen que son unos angelitos de Dios, que en realidad merecen una segunda oportunidad, y todos los discursos que vimos en el Congreso apuntaban a que van a rechazar esta modificación legal. Nosotros, al menos desde el Partido Republicano, vamos a impulsar esta y otras iniciativas que endurezcan la mano de los frente a los delincuentes y que respalden el actuar de la policía y la seguridad municipal. Bueno, podría ser que tengamos entonces en el Congreso muchos proyectos que estén de alguna manera poniendo en jaque al gobierno o al menos a la candidata Jara respecto a esto, y ustedes insistan en materias que para la gente son importantes, pero que ahí se ven diferencias, más allá de lo que se pueda decir. O sea, yo creo que permanentemente va a estar en una tensión, porque Janet Jara va a tratar de ser políticamente correcta en esta versión polite de un comunismo New Age, un poquito más taquillero, más hondero, pero la verdad es que siguen siendo los mismos marxistas de los 60 y siguen admirando a las mismas dictaduras cubana, nicaragüense o venezolana. En eso no cambian absolutamente nada. Y si hay algo que hay que reconocerles es que en general son bastante sinceros. En campaña se ponen un poquito de maquillaje, pero después muestran las garras y discursivamente son bastante claros. Entonces, aquí no hay que confundirse. Janet Jara va a impulsar la misma agenda que han dicho del fin de las AFP, de modificar nuestro modelo económico, de impulsar más empresas estatales, de estatizar nuestra economía, de ponerse siempre del lado del delincuente, porque en el fondo ella ve que el delincuente es víctima de una sociedad injusta que no le dio oportunidades. Esa es su forma de ver el problema de la delincuencia. La migración para ella es un derecho. La violencia del 18 de octubre, y es cosa de revisar las grabaciones, era el resultado de las injusticias. Entonces, permanentemente uno va viendo cómo ese discurso en realidad se relaciona con sus votos, con la agenda, y que si bien ahora se va a maquillar un poquito, cada vez que haya que votar, ellos van a votar siempre con coherencia en este discurso nefasto marxista que va a ir en contra del interés general de los chilenos. Y va a ser labor de nosotros de poder denunciarlo y evidenciarlo para que los chilenos no se confundan ni un segundo de que vamos a tener dos alternativas: comunismo o libertad. Una alternativa comunista, marxista, o una alternativa republicana, patriota. Bueno, en ese escenario hay muchos que dicen, bueno, entonces está Evelyn Matei al medio, para que gente que no puede ver el comunismo, pero tampoco al otro lado, lo que califican como los dos extremos, esa puede ser entonces una buena alternativa. ¿Cómo van a convencer a la gente de que ustedes van a ser mejor alternativa que eso? Es que para la gente que está en ese sector más de centro. Nosotros hemos señalado permanentemente que las principales urgencias sociales de Chile son tres. Seguridad. Y estoy seguro que José Antonio Kast es la mejor alternativa. Para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo se necesita mano dura, un plan claro, y yo creo que José Antonio Kast es la mejor alternativa. Frente a la invasión migratoria, porque esto ya no es una crisis migratoria, es una invasión migratoria, tenemos el mejor equipo para poder implementar un plan de control fronterizo efectivo. Y en eso se ha trabajado largamente, incluso muchos cuestionaron las propuestas que antaño presentó José Antonio y que hoy no me llamaría la atención que la misma Janet Jara las aprobara. Y en materia de crecimiento económico hemos señalado claramente que vamos a bajar los impuestos, que vamos a darle un impulso claro a la economía, que vamos a eliminar de forma drástica con una motosierra todas las trabas que hoy impiden la libre iniciativa privada, y que al final del día eso se traduce en que hay menos empleo, en que los capitales se van a otros países. Entonces, frente a esas tres urgencias sociales, yo creo que aquí va a ser cuáles son las mejores alternativas, porque es un error, una simplificación equivocada plantear que esto es en un sistema lineal de izquierdas y derechas. Frente a estas tres urgencias sociales, ¿cuáles son las mejores respuestas, cuáles son los mejores planteamientos, las mejores soluciones? Y a mi parecer, y aunque claro, soy jefe de bancada del Partido Republicano, a mi parecer José Antonio Kast es quien tiene las mejores propuestas en estas tres materias. Hace algún rato conversamos con Hernán Larraín de Bópoli y él decía, José Antonio Kast, pese a que ya es su tercera candidatura, o tercera,
Sí, la tercera presidencial. presidencial, dice, todavía no tiene equipo. En el fondo, él ya reconoció que de ganar necesitaría Chile Vamos para poder formar gobierno. Pero y en eso no hay nada de malo. O sea, yo creo que aquí hay que rescatar a las mejores personas. Por supuesto que hay personas que tienen las capacidades en la coalición de Chile Vamos y eso, bienvenidos que se incorporen. O sea, el desafío que tenemos por delante es sacar a Chile y volver a hacerlo grande. ¿Ya? Poder recuperar el orden en nuestras calles, poder recuperar la senda de desarrollo que nos enorgullecía a todos los chilenos cuando viajábamos al exterior y decían que Chile era un referente mundial, que éramos la envidia de todo Hispanoamérica. Bueno, eso tenemos que recuperarlo. Y para eso no solo estamos los republicanos, se necesitan las voluntades de los libertarios, los socialcristianos, de Chile Vamos y tal vez de otros sectores de demócratas. O sea, necesitamos gente que se sume a este proyecto. Y nosotros no podemos ser, en el fondo, tan orgullosos ni ciegos de pensar que solo en nuestro equipo van a estar todas las capacidades y competencias, sino, por supuesto que hay gente muy valiosa que puede estar actualmente en Chile Vamos, pero que adhiere a este proyecto, que está por bajar los impuestos, que está por fortalecer el trabajo de las policías, que está por un control fronterizo efectivo, que por supuesto se va a sumar, como podemos ver en el caso argentino, como la candidata presidencial, Bullrich, se sumó al equipo de Milei y han hecho un tremendo trabajo en conjunto. Ahora, mirando el escenario de lo que viene, ¿cómo ve usted que va a ser la contienda? Ya tenemos primeras encuestas después de las primarias, donde es bien fuerte para algunos mirar la gráfica, porque si bien uno puede explicar los porcentajes, pero aparece la candidata Jara por acá arriba y después vienen los otros candidatos. Bueno, nosotros lo hemos señalado siempre, así que para nadie es sorpresa que las encuestas, la verdad es que nos resultan absolutamente indiferentes. Nosotros tenemos una hoja de ruta, un plan que no varía conforme a las encuestas. Nosotros seguimos trabajando en la misma línea de presentar toda la semana distintas iniciativas, distintas propuestas para hacer frente a las urgencias sociales. Que hoy aparezca más arriba Janet Jara es algo esperable, evidentemente viene de ganar una elección por ahora, no han aparecido formalmente nuevos candidatos de centro izquierda y evidentemente va a reunir gran parte de ese sector, tiene una base el gobierno cercana a los 30 puntos. Que coincide más o menos con ese porcentaje. Más o menos con ese porcentaje, entonces a nadie podría sorprenderle de forma seria, pero evidentemente aquí nosotros tenemos que seguir trabajando y es lo que vamos a hacer. Aquí que tranquilidad es lo que le podemos transmitir a todos, decirle muy claro, José Antonio Kast y los republicanos, independientemente del resultado de cualquier encuesta, vamos a seguir trabajando como desde el primer día, presentando propuestas, y eso es lo que nos ha dado muy buenos resultados, y es lo que yo creo piden y esperan los chilenos. O sea, me cuesta pensar que alguien que sufre el asedio del narcotráfico, un toque de queda de facto, porque no puede salir después de las 6 de la tarde de su casa, esté preocupado de las encuestas. Yo creo que lo que quiere es poder volver a salir a la calle y no tener la angustia de que si su marido o sus hijos van a volver sanos y salvos en un par de horas más. Yo creo que eso es la principal urgencia y en eso tenemos que enfocarnos todos. Yo creo que ojalá la discusión fuese esa, cómo enfrentamos el crimen organizado, cuáles son las medidas más efectivas para poder recuperar el orden en Chile, más que si subieron 2 puntos o bajaron 2 puntos uno u otro candidato. De las cosas que se han planteado desde su sector, le critican a Chile Vamos que la reforma de pensiones que ellos aprobaron, de alguna manera fue la plataforma que le permite a la entonces ministra ir por la vida mostrándolo como un triunfo. Bueno, se lo dijimos una y otra vez, la reforma previsional fue el gran trampolín para Janet Jara, así que nos cuesta entender que estos parlamentarios que llevan tantos años en el Congreso, tanta experiencia, que han sido diputados, senadores, presidentes de partido, no anticiparan las consecuencias de esto. Bueno, tampoco lo vieron la vez anterior cuando aprobaron la reforma tributaria de Bachelet. Ya, pero ellos dicen, ¿cómo vamos a ser tan egoístas de privar a la gente de una reforma solo porque puede beneficiar a una candidata? Porque más encima era una mala reforma. Era una reforma que pasaba a llevar el derecho de propiedad, era una reforma que afectaba las libertades, era una reforma que afectaba la propiedad de tus cotizaciones, que eso nosotros lo cuestionamos permanentemente, y que, por ejemplo, todos los que tenemos y que nos preocupamos permanentemente de ver en qué fondo vamos a poder rentabilizar más nuestros fondos previsionales, vamos a ver que después vamos a pasar ahora a un sistema distinto donde no vas a poder elegir, sino que en razón de tu edad te van a obligar a estar en un fondo generacional. Bueno, esas libertades que se van a ver afectadas
esas rentabilidades, que en el fondo es pensiones más bajas, porque hoy puedo apostar a pensiones más altas, producto de que estoy en un fondo que va a rentar más, pero gracias a Chile Vamos, hay pensiones que van a rentar menos en porcentaje. Bueno, van a tener que responder ellos por qué estuvieron dispuestos a hacer estos sacrificios en pos de qué. Yo creo que hicieron un cálculo muy erróneo otra vez. Recuerdo cómo dirigentes de Chile Vamos señalaban que esto iba a favorecer a su candidata. Al parecer no, y muy por el contrario, fue Janet Jara la que salió triunfante y que recorrió Chile. De hecho, yo he hecho varias presentaciones en Contraloría denunciando el uso y la instrumentalización de la aprobación de la reforma previsional con post-electoral. Claramente aquí hubo un aprovechamiento grosero, grotesco de parte de Janet Jara, aún siendo ministra, porque utilizó esto para lanzar su campaña presidencial. Personalmente lo denuncié en Contraloría, pero se lo dijimos también a Chile Vamos, y no quisieron entender. Entre cuatro paredes llegaron a este acuerdo espurio, le metieron acelerador, no escucharon razones y las consecuencias están ahí. Las consecuencias a nivel previsional, el retroceso a nivel de la garantía del derecho de propiedad de las pensiones de los chilenos y también el dejar muy bien aspectada a una comunista. Y aquí hay que ser claro, esto no se trata solo de potenciar un candidato, pero cuando a un comunista le va bien, a Chile le va mal. Todas las naciones que han visto el surgimiento de un marxista han visto el auge de la pobreza, de la persecución, de la intolerancia. O sea, esto es inversamente proporcional. Suben los comunistas, baja el bienestar de las poblaciones. Junto con el fin de la AFP, la candidata Jara ha afirmado que, a menos que quede bien cerrado en este gobierno, ella va a tratar de dar pie atrás al acuerdo Soquimich-Codelco. ¿Qué piensan ustedes de ese acuerdo? El candidato Kast aparentemente no se ha referido a eso, ¿sí? Sí, nosotros lo vemos con atención. Hubo un informe de una comisión especial investigadora que se votó el día lunes. Nosotros votamos a favor, toda la bancada. En el caso de Evelyn Matei, ella señaló que también era crítica. Nos llama la atención que de los dos votos en contra, uno haya sido uno de sus ex voceros y la mitad de su partido también se abstuvo. Entonces cuesta entender cuál es la posición al final de ella, porque su partido vota, la mitad se abstiene, uno de sus voceros vota en contra, pero ella sale apoyando. A mí me cuesta entender un poco cuál es la posición, pero al menos nosotros, claro, tenemos ciertos reparos que quedaron en parte plasmados en este informe. Ahí la diputada Catalina del Real es la que participó en esta comisión y que efectivamente hizo varias intervenciones aludiendo en fondo a algunas críticas frente al cómo se llevó este proceso. Pero uno puede mirarlo desde distintos puntos de vista. Una cosa es como probablemente más de la izquierda, desde el punto de vista de cómo al principal, entre comillas, enemigo se le entrega más, se le alarga los contratos, ¿cierto? Pero desde la otra vereda alguien podrá decir, ¿por qué Codelco con un porcentaje mayoritario? ¿Por qué no se sigue o no se entrega como corresponde, como se ha hecho hasta ahora, a solo la empresa privada? ¿Desde dónde lo están mirando? ¿Desde dónde vienen las aprehensiones? O sea, a ver, aquí hay que ver qué es mejor para Chile. O sea, eso es lo que nos tiene que preocupar a nosotros, más allá de que si el porcentaje es mayor o menor para una empresa privada o para el Estado. Lo cierto es que Codelco es un desastre. En términos de funcionamiento, es la empresa minera que tiene los niveles de eficiencia y de productividad más bajos. O sea, si Codelco fuese una empresa privada, el retiro de capitales sería inmediato. Sí, esa es la realidad, no es una empresa eficiente. Tiene una serie de situaciones que son bastante cuestionables. Los bonos de fin de conflicto, o sea, ya los querría cualquier chileno. No, todas las mineras están esos bonos. Pero, claro, pero son una cifra millonaria de una empresa del Estado. Luego, claro, está el escenario que muestra una nueva vuelta de carnero de parte del gobierno de Gabriel Boric, que apuntó con el dedo permanentemente a Soquimich y al ex yerno del presidente Pinochet, y corre a firmar un acuerdo con ellos. Entonces, es una cuestión que yo creo que es mucho más complejo para la izquierda poder explicar, y claramente la intención de una Janet Jara es la estatización de la industria completa. O sea, en el fondo a ellos les molesta a los privados, en el fondo que la participación de los privados en general, y va mucho más allá de este acuerdo. Les gustaría nacionalizar toda la minería, y eso es en el fondo.
Una última cosa, para cerrar. Hace unos días Francisco Vidal decía que la derecha, en el fondo el centro, va a estar en la misma disyuntiva, entre comillas, por apoyar a la candidata Jara, cuyo partido apoya dictaduras, versus, por ejemplo, su partido, que usted acaba de decir presidente Pinochet. Entonces dice, lo empata diciendo como apoyan también dictaduras, más allá que fue antes o ahora. ¿Cómo ve esa disyuntiva? ¿Ese va a ser un eje de campaña? Que quizás puede servir para el centro, para decir, mírenlos a ellos y nosotros. Es que yo creo que frente a la crisis de seguridad, la crisis migratoria y la crisis económica, el análisis que puede hacer Francisco Vidal, que dice estar preocupado de solucionar el desastre que tiene en TVN, creo que es absolutamente irrelevante. Yo creo que Francisco Vidal, lo primero que debe hacer, por mínimo de esencia frente a los números que tiene TVN, es renunciar, primero. Lo segundo, entender que no está entendiendo absolutamente nada, que al menos abra la ventana de su casa, que está muy bien ubicada, y que vea qué es lo que está pasando en Chile. Chile vive la peor crisis de seguridad de su historia. Aumentó exponencialmente los secuestros. Matan miles de chilenos al año. Este es el gobierno donde van a asesinar más chilenos. Entonces, si frente a esa realidad, si frente a los cientos de inmigrantes ilegales que ingresan todos los días al país, y frente al desastre económico donde la precariedad laboral es cada vez más grande, sigue hablando del gobierno militar, es que no entiendo absolutamente nada. Yo nací el 30 de septiembre del año 88, o sea, 5 días antes del plebiscito. No, o sea, si estuviésemos en España, le diría un concepto que sería muy, muy duro al decirlo acá en Chile al señor Vidal, porque claramente está absolutamente perdido. Pero es parte de la estrategia de siempre la izquierda de volver una y otra vez al gobierno militar. Chile vive una crisis que requiere soluciones, que requiere una mirada de futuro, y en eso estamos trabajando, y frente a eso ojalá enfoquemos la discusión. Diputado, muchas gracias Muchas gracias por la invitación. Nos dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en Enmol.com.